Buenas noches, señor alcalde, señor concejal de Cultura, Ramón. Lo primero, agradecer en nombre de Ramón y en el mío propio que hayáis decidido compartir con nosotros las próximas 2 horas largas que aproximadamente durará este acto. Si veis la cara que se os ha puesto, pueden ustedes respirar tranquilos, solo ha sido una broma de mal gusto. Yo voy a ser breve y si Ramón, generoso de palabras como es, se extendiera más de lo debido, ya me encargo de echaros un capote y finiquitar esta presentación con un apagón de luz, con una indisposición mía o cualquier otra artimaña que nos levante del asiento. Esta te la debía don Ramón por los castigos sin recreo. Pero aun teniendo yo la intención de ser conciso, quiero haceros la estancia en vuestra silla lo más llevadera posible. Para ello, les voy a informar a ustedes de una serie de acontecimientos que, aunque no vengan al cuento, están ocurriendo ahora mismo y por la que podéis daros una vueltecita, mentalmente, claro, mientras Ramón y yo acabamos esto. Todos sabemos que en estos actos nuestros cuerpos están, pero nuestras cabezas boletean por todos lados intentando que el reloj corra. Así pues, para que tengáis algo en que pensar, mientras yo largo mi rollo, os informo que hoy, 5 de abril, entre otras cosas, es el cumpleaños de Mercedes Milá. No me pregunten cuánto, 120 y tanto, supongo. El Arrebato, el del himno del Sevilla, está dando ahora mismo un concierto en la línea de la Concepción. Hay un taller y cata de Gin Tonic en Barcelona, de 7:30 a 10. Y en Washington se está celebrando el 54 Congreso de la Drosophila melanogaster, que es el acto más importante del mundo sobre la mosca del vinagre. Pero si ninguno de estos eventos seduce para viajar mentalmente, también podéis imaginar que ahora mismo, de no estar aquí, estaríamos tomándonos el primer trago de cerveza del fin de semana, que es sin duda el que mejor sabe, o nos hallaríamos tumbados en el sofá con el pijama ya puesto, el mando de la tele en una mano y la tapita de queso en la otra. Por cierto, aquí es donde te toca decir a ti, Ramón, como a Paco Umbral, Manolo, que hemos venido a hablar de mi novela, no de tus tonterías. Recuerdo que me regalaste esta presentación el día del Pregón de Reyes, del año pasado, justo cuando Juan daba su excelente Pregón de Reyes. Y no he olvidado, soy rencoroso, como mi mujer sufre, que lo primero que me dijiste a renglón seguido fue: Manolo, habrá que buscarte una caja de cerveza para el día de la presentación. Tú eres bajito y detrás del acril no se te va a ver. Yo, como alumno educado por ti en el respeto a los mayores, callé sin resistir y asumí aquella innegable realidad, sin hacerte ningún comentario. Hoy, como alumno cultivado por ti e incapaz de decir mentiras, te respondo: don Ramón, habrá que buscar no una, sino 3 cajas de cerveza. Una para mí y 2 para usted. Bueno, dichas las tonterías, vayamos a tu novela. Pero antes vamos a darnos un paseo por tu prolífica vida. Este hombre, dinámico, emprendedor incansable, es incapaz de contentarse con ejercer de maestro, marido, padre y abuelo. Su espíritu renacentista le hace meterse en todos los berenjenales que las 24 horas del día le permiten. Desde su peña La Giraldilla, organiza, presenta actos o se arremanga para ayudar en la construcción de las carrozas de la cabalgata de Reyes Magos. Cuando aparca su labor de peñista, se va a la piscina a cuidar su jodida espalda para poder pintar, escribir y pensar qué es lo próximo en lo que se va a sumergir. Nació don Ramón en Carmona el 5 de diciembre de 1945, en la antigua calle Barbacana Baja número 8. Comenzó sus estudios primarios en la escuela de San Blas. Después, tras descubrir su padre, que llevaba casi 3 años sin asistir a la escuela, pasó al colegio salesiano del barrio de Santiago. Sus faltas al colegio eran porque el maestro lo tenía empleado en una librería de su propiedad. De ahí su afición desde niño a la literatura. Con los salesianos estudió el bachillerato y después, en el filosofado salesiano de San José del Valle, de Jerez, cursó magisterio y filosofía y letras. Empezó a ejercer la docencia en 1968, el año del Mayo francés, de las revueltas estudiantiles en París, de aquellas frases que vestían las calles de medio mundo: prohibido prohibir o hacer a Morino la guerra. Posiblemente de esa coincidencia de fecha entre sus comienzos de profesor y aquel año de incesantes transformaciones le venga a don Ramón ese sempiterno cambio de look. Ahora melenudo, ahora rapado, hoy barbudo, mañana apurado,
lunes, miércoles y viernes con zarcillo, los martes y los jueves sin zarcillo. Es como si Ramón viviese dentro de la frase de Groucho Marx, sea lo que sea, estoy en contra. Puede que este inconformismo no sea más que la manifestación externa de su absoluta negación a ser una oveja más en el rebaño de esta sociedad tan falta de personalidad. En cuanto a su currículum literario, fue colaborador durante varios años del periódico de Carmona Información con su columna El Columpio, que muchos echamos de menos, pues nadie ha sustituido a día de hoy esa necesaria labor de denuncia de situaciones injustas, desperfectos en el mobiliario de la ciudad o cualquier cosa delatable por esos andurriales. Su labor literaria ha sido reconocida con varios galardones. Así ganó el primer premio de poesía del segundo concurso de Isabel Obín con el poema Amor es imposible, el premio local del tercer concurso con el poema Alameda sin álamos y el premio local de cuentos del sexto concurso con el cuento Juegos Inocentes. Autor de una novela, La dulce y virginal señorita Fanny, de cuentos como Currillo Hostias y La Cruz del Negro, también se atrevió con la poesía, superando con creces los 1000 versos, obras todas ellas aún inéditas. En la actualidad está trabajando con 2 novelas más, El fantasma de Fran Fran y de Potestate e Gloria Mundi. El día que don Ramón vino a mi casa, un domingo por la noche, a recoger el prólogo para este libro, nos fuimos al patio a fumarnos un cigarro y tomarnos una cerveza como está mandado. Ahí empezó Ramón a desgranarme sus historias, con tal cantidad de detalles que consiguió 2 cosas. Primero, mi admiración por aquel prodigio de memoria. Y segundo, que Ángel, mi hijo pequeño, se fuese a la cama sin cenar, después de darme 1000 pellizquitos a escondidas para que acabara mi plática con Ramón. Los fideos se le pusieron a la criatura como macarrones. Los ojillos se le caían mientras las palabras brotaban de tu boca, con desprendida generosidad. Ahora te los comes tú, papá, me dijo antes de tapar su cabecita pequeña y su hambre grande bajo una sábana de Bob Esponja. Pero te aseguro, Ramón, que volvería a dejar a mi hijo en ayunas. Fue un lujo escucharte y enterarme de que aquel profesor que me enseñó a hacer raíces cuadradas en los salesianos era todo un antisistema y un revolucionario que se rebeló contra los atropellos e injusticias que vivió de cerca, tanto en sus años de contador de Hacienda, donde se puso en contra más de uno por denunciar abusivas situaciones, como en sus primeros abriles como profesor, cuando se encerró con otros compañeros porque intentaron mandarle de forma injusta a la otra punta de España a ejercer su magisterio, aun a sabiendas de que había plazas libres en Sevilla. La literatura, como el resto de las artes, nace por distintos motivos, que van desde la búsqueda de la estética por la estética hasta el sondeo de uno mismo, pasando por las letras como expresión del compromiso social. La novela de don Ramón tiene su germen en los 2 últimos. Denuncia el vergonzoso silencio de la Iglesia sobre el comportamiento indigno y la torcida moral de algunos de sus clérigos, y lo hace buceando en su pasado, disolviendo y removiendo con excelentes maneras una cucharadita de realidad con otra de fabulación, añadiendo de cuando en cuando migajas de su propia biografía, como él mismo escribe cuando nos dice: hoy rompo mi silencio, hoy confieso mi indolencia, tal vez cobardía durante años, porque los seres que fueron víctimas de los abusos de aquellos santos, de aquella gente de bien, merecen este reconocimiento. Sin pretender hacer innecesarias comparaciones, sí quiero remitirme a novelas que en su momento fueron denostadas y repudiadas solo por atreverse a denunciar actuaciones inadecuadas de la Iglesia, como suelen adjetivarlas cuando les cogen con las manos en la masa. Así ocurrió con El nombre de la rosa de Humberto Eco o con la vilipendiada Carta de Jesús al Papa de Fernando Sánchez Dragó, quien atinó a escribirle al Papa Juan Pablo II lo siguiente: te escribo para que reaccione, para que derribe los ídolos de un templo en el que solo hay mercaderes y superchería. Y remata Fernando su petición con las palabras del mismo Jesús de Galilea cuando dice: yo no vine a fundar iglesias, sino a desmantelarlas. Tampoco fue mejor tratado el Código da Vinci, que rompió moldes y entre ficción y ficción sacundió algunos dos más absurdos. Pero si algún libro ha sido demonizado por remover las entrañas de la jerarquía eclesiástica y del Vaticano, ese libro es En nombre de Dios, de David Jalop. La investigación sobre el presunto asesinato del Papa Juan Pablo I va dejando al descubierto los entresijos del poderoso Banco del Vaticano, que culmina con la denuncia de una red de corrupción compuesta
por personalidades del mundo político y eclesiástico. Mi padre decía, pero si para ser bueno solo hay que ser bueno, no necesitas nada más. Qué sabio era. Hoy nos pasamos más tiempo adornando pasos que ayudando al vecino. Que cada uno interprete estas novelas con absoluta libertad, pero hay un denominador común en todas ellas, que es innegable, y es que la intocabilidad de la Iglesia empieza a desmoronarse, y ya se la puede contradecir, criticar o denunciar. Esto es una evidencia, como lo es, por ejemplo, que el cardenal Mahony, papable en este último cónclave, ocultara información para proteger a sacerdotes de la archidiócesis de Los Ángeles que estaban acusados de abusos sexuales. En ningún momento, ningún miembro de la jerarquía eclesiástica alzó la voz para apartar a este hombre del cónclave. ¿Cómo se puede ser candidato a dirigir la comunidad católica un hombre que está bajo sospecha de tan grave acusación? Según el cardenal William Levada, un total de 4.000 casos de abusos sexuales a menores por parte de clérigos han llegado a la Congregación para la Doctrina de la Fe en los últimos 10 años, reconociendo el mismo cardenal que la respuesta de la Iglesia fue inadecuada. Hombre, lo inadecuado es adjetivar de inadecuada tal aberración. Que haya curas pederastas no significa que la Iglesia sea Sodoma y Gomorra. No juzguemos al todo por la parte. Nadie puede discutir que la Iglesia ha aportado mucho a la humanidad: espiritualidad, estoicismo, bondad, caridad, educación y un sinfín de valores que no cabrían en esta presentación, pero ninguno de ellos la exime de sus desatinos ni omisiones, máxime cuando los abusos eran conocidos desde hace años por la jerarquía eclesiástica, que la ocultó, silenció y no denunció. En 2010, por orden del anterior Papa Benedicto XVI, se distribuyó el documento De Delicta Graviora, sobre los delitos más graves contra la moral y los sacramentos. Con esa actualización se ratificó la lucha contra los curas pederastas, aprobando normas entre las que destaca la ampliación de 10 a 20 años para denunciar los abusos y la introducción del delito de adquisición, posesión y difusión de pornografía infantil. Todo esto llega tarde y con timidez, como los propios afectados declaran. La literatura comprometida está viviendo en los últimos años en Carmona importantes aportaciones que llegan de la mano de distintas personalidades de nuestra ciudad, como el recientemente desaparecido e insustituible historiador Antonio Lería, a quien tanto debe Carmona, o Paco Eslava, incansable investigador de la causa republicana, o el entrañable artesano Francisco Rodríguez Nodal, que con sus 2 libros liberó muchos recuerdos encarcelados en su memoria. Todos ellos han investigado, escrito y publicado sobre acontecimientos escondidos en los sótanos de los recuerdos, unos por miedos a represalia, otros por no abrir heridas que en realidad nunca se cerraron. Ramón recoge el testigo de estas comprometidas personalidades, pero lo hace por un camino tan espinoso o más que el de la dictadura y la guerra civil. El autor de Dios vente conmigo al infierno se tira de cabeza a ese tema tabú que son los abusos sexuales y la pederastia de algunos miembros de la Iglesia y el silencio cómplice de esta hasta hace bien poco. La absurda intocabilidad de los poderes de la época, desde el político hasta el religioso, son abiertos en canal y despiezados por este profesor que conoció el problema a través de personas cercanas a él en su juventud. Este libro nos traslada a un pueblo de los años 60, San Hilario de las Batuecas, donde mandaban sobre todo los cuerpos y almas los de siempre, las damas de la caridad, el alcalde, el cura, el terrateniente y en la novela de la Ramón, curiosamente, un afilador, seductor, que adorna de cuernos a medio pueblo. Con el paso de las páginas y del tiempo, la vida de 3 jóvenes procedentes de medios y familias muy diferentes son arrancados de su ambiente por causas diversas y confluyen con fines distintos en un convento del Valle de los Pedroches, de Córdoba, perdón. Como siga así va a durar esto 2 horas, me quedan un par de páginas. La historia, estructurada en 5 partes, se pasea por la España que va desde los años 50 hasta finales de los 70. Esta delimitación temporal ya nos delata en qué ámbito ideológico y religioso nos movíamos. El relato comienza en el pueblo de San Hilario de la Batueca, como he dicho anteriormente, donde Isidora Cantalapiedra será víctima del machismo y la misoginia que tenían aquellos años, en los que uno, que necesitaba varios cajones de cerveza para hablar, los convirtió en los tiempos del a mí no me pegues. En aquel pueblo y en aquella sociedad, la mujer por naturaleza estaba destinada a obedecer, como escribía Schopenhauer.
Isidora, madre soltera del protagonista real de la historia, Agustín Cantalapiedra, sufrirá toda su vida la hipocresía social que permitía que los hombres del pueblo la utilizaran a su antojo para satisfacer sus necesidades sexuales, a la vez que sus mujeres la repudiaban por darle a sus maridos lo que ellas no querían o no sabían darles. Una generosa nómina de personajes perfectamente retratados van apareciendo para enriquecer la historia de Dios, vente conmigo al infierno. Ramón los bautiza con su fina ironía y ante nosotros van desfilando desde el Colillas, el inevitable tonto del pueblo y conocedor como siempre de las vergüenzas de la gente bien de San Hilario, hasta Brígida Garcibáñez, presidenta de las Damas de la Caridad, colectivo tan prescindible como hipócrita. Pasando por el afilador, el verdadero don Juan de aquellos lares, o don Anselmo, el cura. En la segunda parte, con otro de los personajes, Rafael Carretero, el autor nos adentra en una historia de amor imposible, de este con Ana Francis, por otro mal, aún no curado en los tiempos que corren, las clases. Tú no puedes enamorarte de alguien que no sea de tu misma casta, como en la India, vamos. La vida, que como siempre hace sus planes al margen de los nuestros, hizo que Rafael, tras un intento de suicidio por este quimérico amor, acabara tras los muros del convento. Al final de la novela, Rafael se llega a preguntar cuántos curas y monjas utilizaron a Dios como refugio para el desamor, la injusticia o como única salida al hambre. Anastasio María Yeltes es el siguiente personaje que aparece en Aparecer, hijo de Celina Grajal y de, al parecer, solo al parecer, de Cándido, el semental del pueblo. Las historias de Anastasio y Agustín Cantalapiedra se entrelazarán de forma inaudita desde el presente hasta el pasado, y de esta relación inesperada primero y luego evitada nacerá el título de la impecable novela de Ramón, Dios, vente conmigo al infierno. La siguiente biografía es la de Agustín Cantalapiedra, protagonista real de la novela y cuya trágica vida va desgranando Ramón, a quien el propio personaje le va dictando a golpe de monólogos. Como por ejemplo, cuando dice de sí mismo: mi cara sí es una tragedia, dijo sin tartamudear. Mi vida sí es una tragedia. Yo soy una tragedia. Estoy solo en este mundo desde que cumplí los 9 años. Y desde entonces tuve que valerme por mí mismo. He pasado por todo tipo de humillaciones, vejaciones y persecuciones. He sido violado y he violado. Provoqué el suicidio de un enemigo mío, interno del hospicio, y me alegré de ello. He servido de mofa para los frailes, tan caritativos ellos con el prójimo, y he sido utilizado como objeto de placer sexual aquí, en el convento. No se puede decir más con menos. Este es otro de los atractivos de esta novela, su sobriedad, su economía de palabras, que te allana y agiliza la lectura, desvistiéndola de circunloquios y banales retóricas, llevándote de un sentimiento a otro, callejeando por el mundo de las emociones. Acaba la novela con la convergencia en el convento de los 3 personajes principales, Agustín, Rafael Carretero y Anastasio María. Ramón teje con destreza el complicado mundo emocional entre las paredes de un convento, en los últimos años de la dictadura. Diseccionar el pensamiento de un pederasta o confeccionar las razones de una homosexualidad encubierta, destripar la hipocresía y dejar al descubierto la doble moral es una ardua labor para cualquier escritor. El contador de esta historia lo consigue sin aspavientos literarios, a través del discurso de sus personajes, como Fray Gilito, quien a menudo recetaba a los jóvenes con esta frase: la mujer es un animal de pelo largo e ideas cortas, que además, para dotarla de credibilidad, el muy sinvergüenza se la adjudicaba a San Pablo. Es como si en aquellos conventos se leyera junto a los evangelistas a Chamfort, que escribía lindezas como esta: las mujeres están para relacionarse con nuestras debilidades, con nuestras locuras, pero no con nuestra razón. Existen entre ellas y los hombres simpatías epidérmicas, pero muy pocas de espíritu, de alma y de carácter. Lo cierto y verdad es que a día de hoy la mujer en la Iglesia sigue jugando el mismo papel que en el medievo. Hay hermandades que le niegan la salida en procesión a las divorciadas. La mujer no puede oficiar misa, y ni hablemos de dirigir la Iglesia como papa o papisa. ¿Quién puede darnos razones, que no reglas ancestrales, para que esto siga ocurriendo? Esta novela está escrita con la pericia que solo adquiere quien ama lo que hace. Así el humor se mete por las rendijas del drama
y aparece sutilmente en algún trecho del texto, como cuando el autor busca al verdadero padre de Agustín Cantalapiedra en un guasón recorrido por la cara del bastardo, que dice así. Esto es lo que comentan los vecinos del pueblo, intentando buscarle el padre al bastardo. ¿A quién se parece el niño?, se preguntaban las vecinas con sorna. Aunque muchas daban por sentado que el padre era el afilador, por lo de la nariz con forma de berenjena, siempre cabía la duda razonable de que pudiera serlo cualquier otro varón en edad de procrear. No se excluía a Cándido Yeltes, por la verruga nasal y los pelos negros y rizados, como tampoco a Laureano Garcibáñez, de quien decían que había sacado la cabeza cuadrada. Le sacaban parecido con el alcalde y con el sacristán, que era un tanto bizco, pero el comentario más avieso fue decir, sotto voce, que tenía los ojos del padre Anselmo, que usaba gafas de cristales ahumados para ocultar unos ojos muy saltones. El pobre Agustín tenía más posibles padres que los hijos de Isabel Preisler. Y yo me pregunto, Ramón, ¿cuántas herencias habría que rehacer si las pruebas del ADN las pasara al seguro? Pues mira por dónde ya han hecho algo bueno los que mandan ahora. Con las medidas del copago, nadie va a querer remover los ADN, porque ¿quién va a querer pagar para descubrir que tiene cuernos? Y ya está, no les desvelo más de la historia, solo invitarles a que se la lean. Les aseguro que les cautivará, porque en definitiva es una novela que te engancha, amena, de fácil lectura, repleta de historias de amor y desamor, de odios y de espiritualidad, de verdades y de mentiras, pero tan bien contadas que es un regalo leerla. Solo me resta pedirle a don Ramón que sepa perdonar mis impertinencias y mis torpezas y mis gracias absurdas, que estuvieron provocadas por el afán de agradecerte tus inolvidables clases de matemáticas y tu absoluta entrega como profesor. Te veo ahora, con la perspectiva que da el tiempo, como el profesor de la lengua de las mariposas, aquel Fernando Fernán Gómez que enseñaba a sus alumnos ese arte tan vital de aprender a leer de distintas formas todo cuanto nos suceda en la vida. En definitiva, les enseñaba a elegir lo que tú hiciste conmigo, a ser libres. No hay mejor sabiduría que esa. Y con eso acabo. Le doy la palabra a Juan Ávila, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Carmona. Muchas gracias. ¿Se ha pasado de largo? No, ha pasado en alabanza. Bien, muchas gracias, Manolo. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer públicamente pues que Ramón haya tenido a bien de hacernos partícipe en la presentación de una cosa tan seria, al menos para mí, y tan importante como es la presentación de un libro que ha parido nuestro querido amigo Ramón, con lo complicado que es en el día de hoy poder decir eso, ¿no? Poder decir que estamos viendo la luz de una obra literaria, además financiada por él mismo, y encima con lo que saque, con los beneficios que salgan del libro también de forma solidaria. Lo hago como alcalde, pero permitirme también que lo haga como amigo de Ramón desde que era un niño, y que hoy, pues de forma pública, también aprovechemos esta presentación para valorar no al Ramón escritor, que luego lo haré, sino al Ramón persona, al Ramón comprometido, controvertido, crítico, generoso, solidario, trabajador, amigo. Muchas condiciones que a veces cuesta que todas conjugan, ¿no? Pero al final se lleva bien hasta con los que critica, y eso es difícil en una ciudad como Carmona, aunque su libro hable de otras etapas muy distintas. Pero es verdad, en Ramón se conjugan todas esas cosas que es capaz de decirte un día o reñirte, y al día siguiente echarte la mano por lo alto y decirte, perdona lo que te dije ayer y hoy hay que ver lo bien que has hecho esto. La capacidad de reconocer lo que uno hace bien o lo que uno hace mal, saber criticarlo, está en posesión de muy pocas personas. Hay muchos críticos, y a mí me decían, soy muy aficionado al mundo taurino, siempre decían que todo el que es crítico es porque no ha sido capaz de torear. En la sociedad tenemos muchos críticos que, digamos, abusan de esa crítica, pero son incapaces de poner propuestas en lo alto de la mesa y ayudar a solucionar los mismos problemas a los que critica. Ramón es de esas personas que paralelamente es crítico, pero también es capaz de luego aportar su sabiduría, de aportar sus manos, su trabajo. Se ha hablado antes aquí, Manolo, su aportación como Giraldillo, lo conocemos todos,
acompañado siempre también de tu señora, que hoy, dicho sea de paso, nos ha obligado a estar con corbata, pues ya que el autor lo estaba, evidentemente a mí también, con señal de respeto, pues evidentemente tengo que hacerlo, ¿no? Ramón es ese tipo de personas pues que uno termina queriendo con los años, y hay que agradecerle, entre otras muchas cosas, pues su labor en la docencia. Muchos como yo hemos tenido la suerte que haya educado a nuestros hijos, con lo que eso significa y con lo que significa la docencia hoy día, ¿no? El reconocimiento al maestro de siempre. Ramón ha sido de esas personas, pues de esos carmonenses que han cerrado un círculo, que han creado una etapa gloriosa siempre y que hay que reconocer. Hoy estamos presentando un libro de Ramón, como siempre. Yo no esperaba menos que cuando escribiera un libro fuera un libro que pasara inadvertido. Y aunque haya muchas cosas por España, como decía antes Manolo, es importante que en Carmona hoy pues hemos empezado el día, por ejemplo, inaugurando unas jornadas de hoy y mañana del Observatorio Económico de Andalucía, donde los mejores economistas de Europa están hoy en Carmona, trabajando y reflexionando para sacarnos pues de esta crisis también, de otra etapa difícil que estamos pasando. Hace un momento el delegado de Cultura viene de un encuentro literario también con un autor, y hoy, presentando este libro, esta sala está absolutamente llena y estamos haciendo un acto cultural. Es curioso, ¿eh? Y además, con lo que está cayendo ahora mismo, tener la suerte de tener esta sala así, pues significa el valor que tiene la cultura y el valor, al menos de esta corporación, que también hoy te acompaña en todos los grupos representados, pues valorando lo que significa la cultura también para nosotros, el apoyo inestimable. Yo te agradezco enormemente que no nos hayas pedido dinero para hacer el libro, de verdad que te lo agradezco porque es complicado, pero no dejo por menos de saber lo complicado y lo difícil que es eso. El libro, para mí, yo te lo he dicho, no lo he leído profundamente, pero es verdad que es un recorrido por una etapa que algunos tuvimos la suerte de no vivir en intensidad en los años 50, 60, pues al menos fue en el año que yo nací. Pero evidentemente es una denuncia con la que estoy absolutamente de acuerdo y que nunca debemos de olvidar. La memoria es siempre ese testigo ineludible que nos sirve para no cometer los mismos errores que se cometieron. Pero también nos hace responsables de saber que la sociedad actual, plural que tenemos, construida entre todos, tampoco debe de ser un aislante para denunciar por un lado, pero también hay que respetar la pluralidad que significa la democracia. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Manolo antes. Yo entiendo que se puede denunciar. Hoy tenemos la suerte de denunciar cualquier acto delictivo en cualquiera de los campos, de la Iglesia, de los curas, de las mujeres maltratadas, de muchísimas cosas que conlleva vivir en sociedad y lo que conlleva la civilización. Pero evidentemente el respeto plural también significa que podemos denunciar un acto, pero también podemos sentirnos orgullosos de tener una Semana Santa que está declarada de interés turístico nacional y respetar a las personas que comparten y conviven pues con cualquiera de las religiones que hoy el mundo tiene la posibilidad. Ese respeto que antes no se daba es la victoria de la democracia, de esta democracia plural que tenemos hoy, y que este libro, como otros tantos que ha nombrado también de autores de carmonenses, nos deben de poner en continuo aviso, ¿no?, de la sociedad, para que estas cosas no se repitan nunca. Y si se repiten, hoy tenemos los cauces legales, tenemos las instituciones pertinentes para poder denunciarlo. Ojalá nunca ocurra más este tipo de situaciones, ¿no? Pero desgraciadamente, cuanto más avanza la sociedad, nacerán nuevos problemas, y es la obligación de todos, desde las instituciones, de las asociaciones, desde los críticos, desde las personas que escriben un libro. Hay muchos canales de denuncia, pero también hay muchos canales de trabajo para buscar soluciones para que eso no ocurra. Por eso yo valoro el trabajo de Ramón, la persona que es capaz de hacer crítica a través de una novela peculiar, con personajes pues que no nos suenan tan lejos, ¿no? Porque cuando hablábamos con nuestros abuelos, hemos conocido, yo tengo la suerte de conocer también a las filaos por nuestras calles, y hemos conocido los mercadillos y lo que significaba el alcalde, el capitán, el cura, el notario y el farmacéutico también, el boticario, ¿no? Eran personajes de una historia muy cercana. Pero yo creo que también Ramón, aparte de esa crítica y aparte de hacer ese repaso por nuestra historia más reciente, también ha demostrado con su manera de hacer, con su vida, la otra parte, ¿no? Por un lado se critica, por un lado denuncio, pero por otro lado colaboro, por otro lado propongo, por otro lado trabajo para poder solucionar y para poner mi granito de arena también para que esta denuncia sea pública y llegue a todo el mundo. Esa es al menos mi visión de tu libro, de una apuesta fuerte, de que nos pongas en alerta
de que, señores, esto pasó y yo la conclusión que saco, espero que nunca vuelva a pasar, lo condenamos, pero es verdad que también tenemos que seguir trabajando para que esta sociedad siga siendo democrática, siendo plural, y hoy podamos estar presentando este libro y, por ejemplo, en San Blas estén desmontando los pasos que han llevado hace poquito tiempo a su casa. Eso es para mí la democracia, esa es la pluralidad y ese es el respeto que entre todos nos hemos ganado y entre todos tenemos que seguir consiguiendo. Muchas gracias y le doy la palabra a Ramón. Voy a ser breve. Sí, a pesar de la sonrisita que estoy viendo por ahí, porque no se lo creen. Bueno, pues voy a ser breve. Y le he hecho caso a mi nuera y he escrito lo que voy a decir para no divagar, porque sí, Pepe Villa, no te rías. Sí. Ante todo, por supuesto, me siento tremendamente un poco nervioso, abrumado por vuestras respuestas. Yo esperaba siempre, digo, bueno, una presentación de libros vendrán 40, 50, 60 personas, ya está. No, me he equivocado. Así que muchas gracias por vuestra presencia y, por supuesto, le tengo que agradecer la presentación a mi amigo y alumno Manolo, que te has pasado un poquito, no ya en largo, sino un poquito, digamos, en alabanza y todo eso, no es tanto. El libro hay que leerlo primero. Y entonces, cada uno que saque después sus conclusiones y sus críticas. Yo, todo lo que tenéis Facebook, pues me hacéis llegar las críticas, ¿verdad que sí? Y gracias, por supuesto, a Juan. Por supuesto, no te iba a pedir dinero, yo sé que no me lo ibas a dar. Hombre, te lo pediría antes, pues para la girardilla, para la cabalgata, tenemos que arreglar las ruedas de la girardilla para que no se nos pinche otra vez. O sea, que el dinero que me ibas a dar para el libro, dedícalo a eso, ¿vale? Pero da algo. Da algo, tú ves, es lo que tú dices, yo critico, pero también pincho y pido. Y además siempre pido para los demás, nunca te pido para mí. Tengo un asunto muy pendiente con el ayuntamiento y lo he dejado, lo he aparcado. Pido para los demás, porque me va la sangre, ya está. ¿Verdad que sí, Ramón? Ramón ya me conoce un poquito. Y sobre todo, bueno, quiero agradecer a quien le doy la bienvenida de verdad porque el protagonista para mí hoy, aparte de mis nietos que están los dos ahí jugando un poquito, es este niño, Manuel Jesús. Que ya sabéis, bueno, todo el problema que tiene y al que yo pido de verdad que colaboremos. Los padres están recogiendo tapones, todo eso. Y como yo a Pepito también lo quiero, fue también alumno mío, ¿verdad que sí? Y bueno, tengo demasiado buenos alumnos. Y entonces, pues, total, Paqui y yo decidimos que los beneficios de la venta, y ojalá se vendan los 500, ojalá los beneficios van a ser para ellos. ¿Por qué? Porque mi mujer lo decidió así, como ella fue la que decidió que publicara el libro y ella fue la que decidió que yo viniera vestido hoy aquí. Que ya algunos maridos me han dicho, dice, que yo te atrevido ya a salir del armario, porque vamos, sí, algún gracioso ya me lo ha dicho por allá atrás, ¿no? Bueno, y lo de la corbata, yo ya esto que no lo uso nunca en mi vida y fíjate, hoy con corbata. He obligado al alcalde a ponerse corbata. Bueno, pues aparte de eso también quiero agradecer, y te lo digo también a ti, Pepe, a las librerías y los kioscos de Carmona, porque se han portado divinamente, sabiendo la intención que yo llevaba, pues todos me han dicho lo mismo. Les digo, bueno, tú te cobras después tu comisión, la comisión el 25%, que es lo que cobran ellos habitualmente. Es curioso, todos me han dicho, ya por ahí cuando te pases una vuelta te llevas la venta. Ojalá se venda mucho. Tenéis que hacer una gran propaganda, lo primero. Hacerme una gran propaganda por ahí. Pues yo sé que los que habéis venido, la mayoría os vais a llevar libros, eso está claro, ¿no? Eso es. Pero hacerme una buena propaganda para que se venda los 500. Que eso lo quiero. Muy brevemente, voy a decir los sitios donde se pueden conseguir, como va a salir en la televisión, también Juan también lo va a poner, ¿verdad? En los kioscos de prensa de Fali en Itasa,
Antonio en el Paseo, Isabel en la calle San Pedro y David allí en San Antón en la calle Goya. En las librerías Tu Papelería en la calle Azafrán, la calle Odiel, la librería Odiel, librería Jara, Carilú en la calle Guadalete, Andalucía, ahí en San Francisco, Cintado y Mi Papelería en la Plaza San Fernando, Escolibro y la Papelería El Real, en la calle Real, y la del Paseo de San Antón. Ahí podéis adquirir los libros y ya sabéis que se han portado muy bien y que los beneficios van a ser todos para la misión que hemos decidido y punto. Y no hay que darle más importancia. La presentación, bueno, pues ya, por supuesto, yo no esperaba menos de Manolo. También esperaba que me dieran mi toquecito de los castigos de Sin Recreo por charlatán y cosas de esas, pero bueno, eso eran cosas gajes del oficio. Eso, ya pasó. Y paso a explicaros muy brevemente, y eso sí lo voy a leer para no divagar, la génesis de esta obra. Yo le llamo obra, no le llamo novela, siempre le he llamado obra. Porque en realidad tiene aspectos noveleros, pero es más casi una obra con matices, con intenciones moralistas. O sea, de enseñar al que no sabe algunas cosas, de remover conciencias como me la ha removido a mí. Yo tenía unos apuntes, tenía la costumbre, desde que era estudiante, unas libretillas, siempre iba apuntando las conversaciones, cosas, anécdotas, y tenía unos compañeros que me contaban cosas que ocurrían en sus pueblos. Tenía compañeros prácticamente de toda España, cuando estaba estudiando en los salesianos, y me contaban cosas terribles, de abusos, de todo, ¿no? Y bueno, pues eso, unido a mi propia experiencia, a lo que yo viví, a lo que presencié y a los testimonios de compañeros míos que se fueron. Yo no me fui, a mí me echaron. Sí, en aquella época, en cuanto alguien denunciaba algo, yo denuncié varias cosas y entonces automáticamente te ponía el calificativo de comunista. Estamos hablando del año 68, 69, 70, 71. Eres un comunista, tú no tienes espíritu religioso y o cambias o te vas. Decirme a mí, cambias, es un poquillo complicado. Eso lo entiende, los que me conocen lo tienen. No cambié, evidentemente. Yo no renunciaba a mis principios y me fui. Me fui porque me echaron, vamos. Aquello era, o te tienes que ir, si es que tú no puedes seguir. La vida de personas muy pobres durante la posguerra, durante las décadas 50, 60, ya ha dicho Manolo, con el panorama que hoy tenemos, aquella vida hoy, desgraciadamente, pues tras una buena etapa de prosperidad que hemos vivido, pues en la que nos ha tocado vivir, pues casi hay muchas familias que, al menos en el aspecto económico, no digamos ya en los otros no, al menos tenemos un poco de libertad, podemos protestar. Antes no te tenías que callarte. O sea, te puteaban y encima, cállate. Mi conocimiento de hechos denunciados en esta obra, hechos reales, hechos muy graves, de una inmoralidad deleznable, perpetrados entonces y que aún siguen siendo de actualidad. Recordemos que hace escasamente un mes a un cardenal de la Santa Iglesia Católica se le prohibió su participación en el cónclave para elegir al nuevo Papa. Y ya sabemos todos la razón. Era por abusos sexuales. El hallazgo de aquella libreta fue como un aguijón clavado en mi mente, en mi conciencia. Me la encontré en los cajones, esas cosillas que yo guardaba. Cuando salí de la vida religiosa quise borrar
quise borrar aquel periodo de mi vida, quise olvidarlo, o sea, no existe, que fueron los años de mi adolescencia y de mi juventud. Intenté borrarlo, eliminarlo y comenzar a vivir como si aquellos años no hubiesen existido, como si me sintiese avergonzado de haber sido lo que fui, de haber estado donde estuve, de haber convivido con mucha gente. Unas fueron personas magníficas, que fueron las más. No abundaron los malos, abundaban más los buenos. Pero también conviví con personas sinvergüenzas, violentas, pérfidas, inmorales. Y entre estas últimas destaco en la obra a un sacerdote al que todos, yo también, admirábamos porque irradiaba una simpatía, tenía una aureola de santidad. Pero ay, aquel hombre, qué diferencia con otros, como un salesiano que trabajó aquí en Carmona, don Eduardo Benó, un hombre sencillo, también un poco marginado y perseguido por sus propios superiores, que lo mandaban a destino como castigado. Un hombre entregado, un hombre que desahogaba sus naturales instintos sexuales a puñetazo, creando un campeonato de boxeo y poniéndose los guantes, pero jamás le tocó a un niño. Ese hombre no era considerado un santo. Los que crean en la otra vida, los que crean en un Dios, en la realidad, yo os aseguro que ese hombre era mucho más santo que los que tenían la aureola de santo. Hoy hay una iniciativa en Carmona para ponerle una calle y yo me uno a ellos y os pido que os unáis, porque realmente era de los que de verdad se entregó a la juventud. Era el que de verdad representaba el espíritu del fundador de los salesianos, que empezó a trabajar con niños muy pobres, con niños de la calle, niños abandonados, no con niños oliendo a colonia. Con los niños y con degenerados también, o sea, con niños muy problemáticos, incluso delincuentes. Pero intentaba sacarlo adelante, hacer de ellos buenos ciudadanos. Fíjate que San Juan Bosco decía, yo le digo todavía a San Juan porque, en fin, todavía lo admiro como persona, y decía, en su espíritu era hacerlo buenos ciudadanos y también buenos cristianos. Él era cura y no podía eliminar eso, pero primero ponía lo de buenos ciudadanos. Qué pocos de sus seguidores hacían eso. Solo se preocupaban de que los niños fueran a comulgar y después el miedo al infierno, el maldito miedo al infierno, que a mí me tuvo atenazado tantos años. Callé durante muchos años los pecados de personas a las que yo veneraba, a los que consideraba verdaderos hombres de Dios. Yo también estaba en Bavia entonces. Aquellos apuntes despertaron en mí la necesidad de escribir y publicar aquellas historias, aquellas vivencias, aquellos dramas, aquellos abusos. Se lo debía a las buenas gentes de aquellos años que no disfrutaron de la vida, la sufrieron. Se lo debía a las buenas gentes que pasaron de todo y lo tuvieron que pasar en silencio. Se lo debía a muchos niños y adolescentes que fueron víctimas de abusos de toda índole. Y me lo debía a mí mismo, porque guardé silencio demasiado tiempo. Y en eso sí lo reconozco, porque
Quise olvidarlo tanto que también olvidé eso. Quise borrar ese pasado. Rompí toda la fotografía que tenía de aquella época. Quise borrarlo. No quería saber nada de eso. Hoy hice la tontería más grande del mundo. Porque resulta que no tengo nada de mi adolescencia y de mi juventud. No tengo una simple fotografía de mi época. Nadie puede saber cómo era yo con 15, 16 años. Ni con 20. Y aunque he tardado mucho en decidirme, y no lo hubiera hecho, desde luego, sin el apoyo, el entusiasmo y la incansable presión y la terquedad de mi esposa para que publicara esta obra, hoy ve la luz mi obra, que no es solo mía, lo es de muchos de los personajes que aparecen en ella. Hoy rompo mi silencio, ya lo ha dicho Manolo. La portada del libro es obra de mi sobrina María Victoria Torres Becerra. Y me la hizo hace ya, porque el libro lleva ya 12 o 13 años terminado, pero estaba ahí guardado. Ella captó rápidamente la idea que le di, en unos instantes la captó, y me hizo esa composición. Tal como yo, una portada que reflejara el mensaje que quería transmitir y que fuese acorde con el título. Título que, frente a lo que algunas personas pudieran interpretar y que algunos ya me han dicho que debería de cambiarlo, también me han dicho que debería de cambiar la portada. Le he dicho, ni portada ni título, puedo cambiar media novela, pero la portada y el título son intocables. Podría interpretar el título como una irreverente blasfemia, eso me han dicho algunos. En realidad es una llamada desesperada de un joven desesperado. Es una súplica al único ser que al protagonista le quedaba por acudir. Es casi, para mí es como una oración. Sí, puede sonar a blasfemia en sus labios, o a los labios del que estaba al lado cuando la pronunció. Pero una oración para pedirle que no le abandonara, que le acompañara en su infierno. Porque su infierno no era el que tanto miedo nos metieron, que todo era, vas ahí al infierno, tienes que hacer esto porque si no vas al infierno, al fuego eterno. No. El infierno fue su vida. Su vida fue un auténtico infierno. Y era en ese infierno. Y María Victoria, desde luego, me hiciste un trabajo increíble. Ya ni se acordaba siquiera ella. Pero vamos, yo no lo iba a perder. Esto es todo. Lo único que quiero... Sí, os prometí que iba a ser breve. Y casi lo he cumplido. Por primera vez en mi vida. Ya está, si ahora me quieren hacer algunas preguntas, yo tengo aquí algunas cosillas, pero esto lo voy a obviar. Lo van a leer, léanla ustedes. Léanla. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Bien, bueno, como ha dicho Ramón y como es costumbre en la presentación de un libro, tenemos un micrófono aquí. Las personas que vayan a hacer alguna pregunta, que yo creo que habría que hacer alguna, ¿no? El tema es para hacer preguntas. Pueden hacer seré breve la respuesta. Y después, pues cuando terminemos, las personas que vayan a adquirir el libro, que creo que somos todos, pues ya que aprovechen que también el autor hoy pues se lo dedique. Que no hay, en el otro, me dice Juan Ramón, su hijo, que lo va a dedicar allí en el otro lado. Perfecto. Sí, si me permite, cuando terminemos el acto, ahora responderé a las preguntas, espero que sean breves y yo seré lo más breve posible. Cuando terminemos, pues mi familia me lo hizo a mi espalda, sin yo saber nada, y pues quiere que en la Peña de la Girardilla
pues que paséis allí a tomaros un aperitivo y entonces pues allí ya haré la firma de los libros. Yo me sentaré allí mientras ustedes se toman y como a las 9 empieza el Betis, los que quieran ver Betis también pueden verlo. Ya han pensado en todo. Han pensado en todo. Bien, venga, preguntas. Vamos, que el tema es peliagudo, es para preguntar algo. ¿O lo tenéis todo muy claro? Lo tenéis claro que hay que leerlo. Bien, venga. Ramón. Dime. Vamos a ver, cuando tú te pusiste a escribir el libro en su fecha, ¿qué sentimientos te volvieron? Porque yo pienso que eso sería muy duro, ¿no? Sí. Bueno, hombre, la historia que cuento, porque como ha dicho Manolo, la sitúo en dos poblaciones muy distantes, ¿no? Dos pueblos imaginarios. Y los nombres, muchos nombres son reales, pero los he cambiado. Los cambié porque, bueno, ya de todas formas uno de este hombre que abusó, pues ya acababa de morir, yo me había enterado, digo, total, está muerto, poner su nombre sería, pues prácticamente, no me parecía ni elegante ni ético. De lo contrario, sí te puedo decir que a mí me pusieron entre la espada y la pared porque denuncié en el año 71, denuncié a dos salesianos, a los propios superiores de ellos, a uno por una razón y a otro por otra. Me dijeron que yo no tenía espíritu religioso, que era muy mal hermano, que todo esto. Y yo le conté, puede que no tenga espíritu religioso, pero no me diga que no soy espiritual, porque digo, parece mentira que siendo con la carrera que tiene, confunda la espiritualidad con la religiosidad. Se puede ser muy religioso y no ser nada espiritual, se puede ser las dos cosas al mismo tiempo y se puede ser muy espiritual sin ser nada religioso. Y lo que me movió fue que al coger aquello, pues recordé de aquellos compañeros que me comentaban la historia de una madre. Te leo un breve resumen de esa madre para que veáis. Lo tengo en la introducción, que yo he metido ahí pues cosas del Génesis, algunas del libro que estoy escribiendo, que se llama De Potestate Gloria Mundi en latín. Y de esa mujer, la idea de esa pobre mujer, ultrajada hasta límites insufribles por los mismos que antes la habían utilizado como instrumento de placer, la mujer sintió odio hacia su condición de mujer, sintió asco de su sexo. Isidora Cantalapiedra dudaba de si en verdad estaba viva o muerta, porque no hay nada peor que estar vivo y sentir asco de la vida. ¿Qué sentimiento puede albergar el corazón de una mujer que vive en la ignominia, a caballo entre la calumnia y la difamación? ¿Qué esperanzas da el vivir en brazos del hambre y la miseria? ¿Cómo exigir moderación y templanza a un alma cuya única garantía de futuro es la incertidumbre ante la situación de desamparo a la que se ve abocada por las buenas gentes, entre comillas, de su pueblo, inconscientemente dominadas por el miedo a no se sabe qué? Incertidumbre que se le representa sumamente sombría cuando intenta vislumbrar lo que aquella vida, aquella sociedad, aquellas gentes de bien depararán a su hijo Agustín, de solo 8 años, cuando ella falte. Esto lo tenía yo escrito un poquito de la historia de esto que había ocurrido, me lo había contado, y eso me dio alas para empezar a escribirlo.
tengo que reconocer que en verdad el cuento fue porque empecé a escribir. Yo había empezado a escribir un cuento que se llamaba Currillo Hostias, que era un poco mi vida de monaguillo. Entonces yo era un pillo, como decía el refrán, y me bebía el vino de la misa de los curas. Pero el sacristán, que era un salesiano, le ponía en la etiqueta, con un lápiz, le ponía una señal por donde iba el vino, porque él sospechaba algo. Pero el monaguillo es más pillo que el sacristán. Y entonces yo me bebía una vinajera de vino y la misma cantidad la llenaba de agua y se la echaba a la botellita hasta que llegaba al sitio donde tenía hasta que ya se dieron cuenta, porque ya un día dice, este vino no sabe bien, esto se ha aguado. Bueno, y casi, bueno, no me echaron porque el director me defendía, decía, son cosas de niño, ¿no? Bueno, pues no la había terminado el cuento ese, tenía escrito unos 10 o 12 folios, y empecé a buscarlos. Empecé a escribirlo estando estudiando todavía, lo dejé abandonado. Y ya cuando salió el concurso de Isabel Obín, me acordé yo de aquel cuento. Empecé a buscarlo y buscando ese cuento, empecé a escribir algo sobre que al final el cuento desapareció prácticamente de la novela. Pero fue el meollo. Y encontré la libreta esa con los apuntes. Pero en esa libreta había más cosas. En esa libreta estaban los abusos sexuales. Y estaban, pues, a un salesiano al que yo denuncié porque se estaba enriqueciendo con la comida, con el dinero de la comida de los niños. Yo estaba en un hogar que era municipal y lo denuncié. Y, bueno, pues, ¿qué quiere que te diga? Lo tenía y entonces de ahí surgió ya. Digo, bueno, y todos esos compañeros míos, que eran compañeros y amigos, y muchos amigos muy buenos. ¿Recordáis a los que habéis conocido a los salesianos últimamente? Que aquí hubo un salesiano hace poco, algunos años, que era Pepe Palmero. Algunos lo conocieron, a Pepe Palmero. Pepe Palmero era compañero mío. Y lo marginaron totalmente. Le dijeron que él no servía para cura, que su inteligencia no daba. Y era más inteligente que la mayoría de ellos. Y después lo demostró. Y entregado como ninguno. Se han cometido con sus propios hermanos muchas barbaridades. Esa fue el origen del libro. O sea, fue el descubrir un poco las notas que yo había tomado de la vida de esa mujer. Entonces yo me acordaba de cuando yo era niño. Yo me acuerdo que nosotros pues comíamos casi siempre, en mi casa con el sueldo de mi padre vivíamos 7 personas, eso es, y casi que siempre comíamos un poquito de, mi hermano Modesto se acuerda de eso, ¿no? Casi siempre era el platito de garbanzo con tagarnina y cosas de esas, ¿no? Pero yo me acuerdo de un detalle, y me acuerdo siempre, digo, mi madre guardaba siempre un platito, y yo no sabía por qué, hasta un día veía que ella salía con el platito hacia la calle y allí había un hombre al que yo no conocía de nada y nunca me dijo mi madre quién era y le daba aquel platito de comida. El hombre aquel se sentaba en el escalón, se comía su platito. Eso me digo yo, hasta cómo podían llegar, ¿no? O sea, pero es lo que yo digo, el pobre que ayuda al que es más pobre que él. El pobre, eso siempre ha sido así. El pobre siempre ha ayudado, es el que más ha ayudado al que es más pobre que él. Y el que tiene un poquito tiene que ayudar al que tiene menos o al que lo necesita más. Dime. Te he contestado un poquito. Bueno, ¿te quedas más tranquila un poquito? Bueno, vamos a ver. Ramón. Después hablamos. ¿Todo el libro es real? ¿O No. Yo en la contraportada ya lo digo claramente. Pone una foto mía de hace 10 años por lo menos, pues yo me digo, oye, qué jovencito estoy ahí. Pone mi nombre, nacido en Carmona en 1945, y después dice, 1/3 de esta novela está basada en hechos reales, intencionadamente difuminados en el conjunto. Otro 1/3 es imaginario, pero que pudo haber sido realidad. El resto es puro surrealismo.
Le quiero hacer otra pregunta. Si rompió todas las fotos y para olvidar aquella época, ¿cómo nos rompió la libreta? Porque no sabía que la tenía. Ajá. Me la encontré al principio de los años 90. Yo tenía guardado muchas cosas, poesía. Yo era aficionado a escribir ya poesía y cosas de esas, y eso pues lo tenía allí, dibujos y cosas, y lo tenía guardado, y apareció, ya había superado. O sea, afortunadamente la vida me ha hecho madurar, y sobre todo me ha dado un espíritu, como decía Juan, soy crítico, pero me ha dado un espíritu de tolerancia que antes, en los primeros años, no la tenía. Yo era, fíjense que yo una vez me quité de fumar, me llevé 12 años de fumar, y era el no fumador más intolerante que había con los fumadores. Sí, eso nos suele ocurrir a los fumadores que nos quitamos de fumar, nos volvemos intolerantes más que los que nunca han fumado. Y entonces apareció y es escrita a mano, y escrita con lápiz, ni siquiera bolígrafo, a lápiz. Estupendo. Pero así, apuntes, cositas, salteados, me daban unos nombres, lo he cambiado todos los nombres. Muy bien, muchas gracias. De nada. A ver, ¿la publicación del libro ha sido una liberación para usted, personal? ¿Perdón? La publicación del libro, que sí ha sido una liberación para usted. Vamos a ver, yo no. Personalmente, el libro lo terminé en el año 2000. Después lo he modificado. Lo registré en el 2001 en el registro de la propiedad intelectual, aquí en Andalucía. Pero lo dejé ahí archivado, o sea, escrito en el ordenador, y solamente lo había imprimido con la impresora. Para mí, simplemente el escribirlo ya fue el comienzo de una liberación de algo que... De toda la vida, ¿no? De media vida, ¿no? Digamos, ¿no? Algo que casi había olvidado. O sea, yo ya había olvidado todo eso, pero después cuando empecé a escuchar ya tantos casos de esto y de lo otro, empezó mi mente y mi conciencia me decían, no, si lo tenías escrito. Y ya fue mi mujer que decía, públicalo. Yo no lo publicaba, entre otras cosas, digo, vamos a ver, no me busco en editorial, si me la busco es peor, porque me va a costar más caro. Porque la editorial me obliga a que pague yo el libro y encima se va a quedar con los beneficios también. Digo, pues mira, por lo menos, cuando ya me convenció, digo, bueno, pues el dinero ese lo doy por perdido y ya está, lo que se venda. Después decidimos que, me dice ya, que no, que tú tienes muchos amigos, muchos conocidos, y que el libro se vende. Y entonces fue cuando decidimos, pues, lo que decidimos, ¿no? O sea, que fue una liberación para mí. Sí, o sea, psicológicamente yo no estaba ni atado, pero moralmente, o sea, por dignidad, por mi propia dignidad, ya, digo, tengo que publicarlo. Porque, sí, era un aguijón que tenía ahí. Y al verlo ya impreso, parece que no, pero yo cuando lo he impreso, yo empecé a leerlo otra vez. Y ese aguijón ha salido. ¿Y cómo pudo usted olvidar hechos tan fuertes? Olvidarlo durante tanto tiempo. No te lo podría explicar. Yo actué ahí, qué sé yo, como si hubiese tomado una droga, una dormidera, ¿no? Después me comprometí, sí, pero me metí en política, en esto, en lo otro, pero ese aspecto, eso siempre lo he guardado. O sea, no se lo he comentado a nadie. Mi mujer es la única que ha conocido algo y no todo. Pero sí la he hecho partícipe de mucho de ello. Ella lo sabe, que muchas veces cuando hablamos de los problemas sabe cómo me pongo y entonces me entiende. Yo creo, o sea, no le guardo rencor ninguno.
O sea, ya el rencor no tiene cabida ya en mi ánimo, no guardo ningún rencor a aquello. Simplemente, en aquel momento hice lo que creí que en conciencia tenía que hacer, y como me trataron de aquella forma, y siempre me callé, pero claro, estaba muy claro, yo me tenía que ir, yo no podía seguir, yo no tenía espíritu religioso, me decían. Pues me fui. Pero encima vengo, pido trabajo, me prometieron el oro y el moro, cuando prácticamente me echaron. Me prometieron, no te preocupes, nos tendrás siempre a tu disposición. Bueno, pues lo primero que hago, vengo, pido trabajo en el Colegio Salesiano aquí, el director era muy amigo mío, el jefe de estudio de otro salesiano también me apreciaba mucho, que fue el que me dijo, ve a pedir eso. Y el director me dice, lo siento Ramón, pero tengo órdenes de arriba que tú no vuelves a entrar en un colegio salesiano. Bueno, y entonces, pues mira, pues como yo digo, todavía creía un poco en Dios, ¿verdad? Yo creía en aquello, ¿no? En esa forma de creer en Dios, ¿no? Y yo decía, pues mira, pues resulta que una mujer se entera y me dice, ¿qué pasa? Digo, pues, y al día siguiente me presento, de aquello, me presento a unas oposiciones que llené el impreso por la mañana para entrar en Hacienda y saco una plaza de Hacienda. Y entonces me dice, Dios escribe con renglones torcidos. Es verdad. Pues a los 2 años cambió la dirección de arriba, cambió aquí el director y me admitieron de nuevo. No, sí te digo que cuando estaba en Hacienda se presentó el que era mi confesor en el colegio a decirme, y me lo digo delante de todo el mundo, de todos los funcionarios que estaban allí, que el que tú denunciaste se ha marchado y se ha comprado 3 pisos en esto lo otro. O sea, dice que tenías tu razón y que se han portado muy... Eso me lo dijo a los pocos meses. ¿Qué quiere que te diga? Pues yo eso me dolió enormemente. Me dio una gran satisfacción personal él, pero a mí me dolió por las razones por las que me habían echado. Y entonces quise borrarlo, digo, o sea, no le guardo rencor, no odio, lo borro de mi existencia. No se puede, o sea, es imposible. Porque tarde siempre sale, siempre. Sí, lo que pasa es que con el paso de los años ya lo ves con más serenidad. Cuando a mí me pasó, yo tenía 25 años, yo era impetuoso, todo eso, sigo siendo impetuoso, pero la vida me ha enseñado a ser más sereno, más ecuánime. Todavía me encabrito con muchas cosas, pero, como dice Juan, es verdad, yo le he pedido perdón muchas veces a mis alumnos. ¿Por qué? Porque reconozco que muchas veces me he pasado 3 pueblos con ellos. Y le he dicho de todo momento, y al día siguiente he llegado y no se me ha caído el anillo nunca, y le he pedido perdón. Y algunos se quedaban pues alucinando, dicen, un maestro que le pide perdón a sus alumnos, pues sí. Y yo me quedaba más tranquilo, y además, más a gusto, porque además eran tan buenos que me perdonaban. Es que me lo perdonaban todos, o sea, me aguantaron mucho. Yo he sido el maestro más duro que yo, muy exigente todo eso. Y me lo perdonaban todo. Casi todos. Siempre entre los 2.000 o 3.000 alumnos que yo he podido tener en Carmona, al menos siempre habrá 3 o 4 que al menos me perdonan algunas cosas, ¿no? Pero la mayoría sí. La inmensa mayoría sí. Pero porque ellos eran buenos. Sí, la verdad es que eran muy buenos. Hago una pregunta. Que ya no, eso, ¿tenéis ganas ya de irse a tomarse la cervecita? ¿Tenéis ganas? Bueno, pues, vamos a ver, que no os voy a quitar yo las ganas de que esto me... De verdad, muchas gracias. Hacedme propaganda. Por muy mal escrito que esté, ustedes disimular. Decid ya que habéis leído medio libro y que os encanta. Eso, y que lo compren. Bueno, y aquí, pues, estas personas tan maravillosas que me han buscado a mí, desde luego es que ve, ¿Qué nuera tengo?
Que no la tengo, el azafato, las azafatas. Bueno, yo esto es increíble. Cuando se ha visto, es una presentación. Antonio, el jefe de Artigama. Digo jefe porque el que estoy viendo aquí. Esto no lo has visto tú nunca, ¿que no? Pues ya sabes, para el próximo me tenéis que hacer una rebaja buena, Eso es. Bueno, pues muchas gracias.